Hola, ¿cómo están? Hoy es 5 de septiembre de 2019. Quiero contar un testimonio de ayer. Bueno, recapitulando con el testimonio anterior de las respuestas que obtuve por Jesús a mi desánimo o a mi estancamiento o a mi aburrimiento espiritual. em, Cuando en otro testimonio conté que le había propiciado el poder obtener los 10 tomos de las bellas historias de la Biblia a un precio muy bajo, que de hecho ya llegaron y ya las vamos a empezar a leer con mi hijito Nikito. El mismo vendedor tenía una Biblia que se llamaba Biblia Promesas. Y yo la vi y me pareció fantástica. ¿Por qué? Porque tiene todas las promesas ordenadas por categoría, también en cada capítulo y también marcadas en la Biblia, junto con su condición para el cumplimiento. Pero yo me conozco y muchas veces he tenido el impulso de comprar libros por el mero hecho de tenerlos. Y yo sé que Satanás siembra ahí. Entonces pensé que esto tal vez era otra siembra de él. Pero pensaba que útil tener las promesas y reclamarlas, porque si están en la palabra y nosotros cumplimos la condición del cumplimiento y permanecemos en Cristo, entonces podemos reclamar esas promesas. Entonces me daba ganas de comprarlo, pero no lo hacía y le dije, voy a esperar a que vos me lo muestres claramente. La cuestión es que cada tanto aparecía el tema de promesas por todos lados, pero yo no sabía si era el enemigo que pone esas confirmaciones o era Jesús. Pero después hubo una que me dio mucha paz, mucho gozo y me di cuenta que era él. Cuando estábamos con Moacir una vez, uno de estos días que él pasó en casa porque vino a dar la semana de oración de Momento a Solas con Cristo a Córdoba, él habló que tenía una Biblia donde tenía marcadas a mano todas las promesas, con la condición del cumplimiento, y tenía comentarios y la perdió. Y se había puesto mal porque era una Biblia que él quería mucho y donde tenía un montón de promesas y ahora la había perdido. Y que fue lo primero que se me vino a la mente y ese gozo que viene cuando uno se da cuenta que habla Cristo, la Biblia promesas. Y le dije a Moacir, hay una Biblia de promesas que tiene exactamente eso, y él no lo podía creer porque no creía que eso existía. Así que fuimos y la adquirimos. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque ahora, a partir de la respuesta de Jesús, que lo que a mí me faltaba era clamar por el Espíritu Santo y no en la vigilia nomás, sino todos los días, a la mañana, antes de empezar el día, para así incluso empezar a tener una mejor relación con el Padre, porque yo siempre me relacioné mucho con Jesús, pero al Padre es como que lo veía como más serio en mi entender cristiano y no le tenía tanta confianza de hablar. Bueno, ahora a la mañana estoy hablando con él y durante todo el día con Jesús. Pero ¿qué hacía? Que tengo un cuaderno donde me estoy anotando todos los días Espíritu Santo numeral 1, Espíritu Santo numeral 2, para ver cómo fue mi día, cuál fue el balance diario después de haber pedido el Espíritu Santo, para ver patrones entre los días que pido y los días que no pido, y los días que pido mucho y los días que pido poco, para ver justamente de una forma clara y mucho más explícita eh, que el Espíritu Santo obra cuando lo pido clamando y cómo en realidad termino haciendo el fruto de la naturaleza pecaminosa en el día cuando no clamo por él. Entonces empecé anotando. ¿Y qué estoy haciendo también? Tomando esta Biblia de promesas, yendo a las promesas del Espíritu Santo y pidiendo. Y bueno, ayer qué pasó, hice esto con uno de los versículos que habla del Espíritu Santo. Y fue un buen día, tuve alguna que otra caída, sobre todo con el tema del apetito alimenticio a la tarde, que fue algo que no me gustó, pero fue un buen día. Pero pasó lo siguiente, yo le decía que yo entendía que tenía que ser lleno del Espíritu Santo porque así podía llegar otra gente. Y no estaba sintiendo que llegara nadie. Y ayer iba al súper y le pedía que me mostrase a alguien para ayudar, que quería ser de bendición para alguna persona, que ya se estaba terminando el día y que si yo estaba lleno del Espíritu tenía que usarlo, si no lo estoy guardando para mí. Porque es como los apóstoles que iban, recogían el pan de Cristo y tenían mucho más que para ellos, pero no solo comían ellos, sino que iban, lo repartían a los demás y después volvían a buscar. Y esa es la analogía de lo que tenemos que hacer nosotros, ir a buscar el Espíritu a la mañana apenas comienza el día e impartirlo durante el día, incluso sin darnos cuenta muchas veces, a las distintas personas. Pero yo le pedí esto, que quería ser de instrumento para alguien. Bueno, fui al súper, compré y después iba caminando y es como que miré para un lado, como sin quererlo, y había una persona no vidente que estaba muy cerca de la esquina y estaba por cruzar y se llevó puesto un poste donde están las direcciones. Entonces
Mi naturaleza pecaminosa quería seguir caminando, pero sentí que el Espíritu me decía, anda, vos tenés que ayudar. Entonces dije, uy, pero tengo que llegar a casa porque mi hermano se va a ir y Niquito se va a quedar solo. Y de repente agarré y dije, no, no, yo tengo que ayudar a esa persona. Bueno, vamos, Jesús. Entonces agarré y le dije si tenía que cruzar la calle, por supuesto me dijo que sí. Y le pregunté a dónde tenía que ir a una parada de colectivo, que quedaba ahí a 2 cuadras. Entonces lo agarré y mientras lo sostenía del brazo iba charlando con Jesús y le decía, claramente esto lo mostraste vos y no me lo mostraste para que simplemente lo ayude a cruzar la calle y lo lleve a la parada de colectivo. Tiene que haber otro propósito. Entonces, cada tanto le sacaba charla y le preguntaba cosas, pero no sabía cómo presentarle a Cristo. Porque cuando sale el tema de Jesús solo, es fácil uno presentarlo, se me hace más fácil. Pero no sabía cómo sacarle de la nada, de decirle a esta persona, ah, bueno, y vos sabés que yo creo en Cristo y Cristo me cambió la vida, bla, 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 bla. No, 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 no tenía, la conversación no había forma de ser dirigida. Y me acordé del versículo que justamente leí a la mañana con el Padre, manifestándole que quería reclamar esa promesa que Él me colme el Espíritu, que dice que cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces yo a la mañana le había reclamado al Padre, bueno, entiendo que esto que me estás mostrando ahora es porque vos me vas a poner las palabras correctas para poder llegar a otros. Y me acordé de ese versículo. Entonces le dije, bueno, vos me pondrás las palabras correctas. Y empecé a hablar de mi hijo, de que teníamos que estudiar, y después le conté que estudiábamos la Biblia. Y trac, ahí prendió. Y ahí esta persona no vidente que se llama Gastón preguntó, ah, mira vos qué bien. Y ahí le empecé a contar de Jesús. Le empecé a contar de Jesús, de cómo lo había conocido, de cómo era yo en la vida antes, que lo conocí a través de un retiro espiritual, de qué iglesia era. Me preguntó se empezó a interesar muchísimo. Me preguntó por qué diferencia tenían los adventistas del séptimo día con el resto de los protestantes. Ah, y cuando le dije lo del sábado me dice, qué curioso, igual que los judíos. Claro, claro, pero ellos no esperan el Mesías, claro, exactamente. Ellos esperan el Mesías, claro, exactamente. Así que empezamos a charlar. La cuestión que el colectivo no venía, hermanos, y él estudia traductorado de inglés y tiene muchas materias que hablan de la parte histórica, así que conocía todo lo de la Iglesia Católica, todo lo de Constantino, y hasta cuando nos pusimos a hablar de las cuestiones de las escrituras, él manifestaba, pero incluso hasta no hace falta ser religioso, decía, porque hasta desde un punto de vista lógico no tiene congruencia lo que piensan tales creencias y lo que piensan ustedes. Así que se empezó a interesar. Estuve hablándole de Cristo más o menos 30 minutos y después tuve que irme porque se quedaba solo mi hijito. Así que nos dimos el teléfono y quedé muy contento primero porque Jesús había dirigido y segundo muy contento por lo receptivo que estaba Gastón y cómo él ya conoce un montón de cosas. Así que quedamos en hablarnos, en que venga a comer a casa. Y bueno, si Dios quiere y Él dirige, yo no sé si simplemente Jesús me usó para contarle de Él o me usó para que tengamos una amistad. Pero bueno, va a venir a casa y vamos a charlar mucho de Jesús y ojalá sea otra de sus ovejas que va a traer a su redil. Quería contar este testimonio, primero obviamente para gloria de Dios, segundo para que nos dé alegría que Él, cuando reclamamos una promesa con fe, él la cumple. Me quedé maravillado por eso. Y tercero, porque, bueno, oren por este chico Gastón, para que Satanás, obviamente, que va a empezar a trabajar para que no vaya a los pies de Cristo, no tenga ningún tipo de oportunidad. Y él decide entregarse a Cristo a través de, bueno, una amistad conmigo, así después el Espíritu Santo lo impresiona cuando esté en casa y él se puede entregar a Jesús. Bendiciones, hermanos, que tengan un buen día.